Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video del canal. El día de hoy les traigo una demostración sencilla y elegante del teorema de Pitágoras. Comencemos. Para esto debemos recordar dos conceptos muy sencillos y muy importantes, como son la congruencia y semejanza de triángulos. Formalmente, dos triángulos son congruentes si tienen exactamente la misma longitud en sus segmentos y la misma medida entre sus ángulos correspondientes. Utilizando palabras más coloquiales, dos triángulos son congruentes si son iguales. Y esto podemos observarlo en los triángulos que tenemos del lado derecho. Claro, dejando de lado el color por un momento. Por otro lado, dos triángulos son semejantes si sus ángulos correspondientes son iguales y sus lados homólogos son proporcionales. Y en palabras sencillas, dos triángulos son semejantes si son casi iguales, solamente cambian en el tamaño, pero guardando la misma proporción entre sus dimensiones, cosa que podemos ver en los cuatro triángulos que tenemos del lado derecho. Y al hablar de semejanza, debemos hablar de proporción. Apegándonos a la definición de la Real Academia de la Lengua Española, la proporcionalidad es una relación o razón constante entre diferentes magnitudes que se vayan a medir. En este caso, lo que vamos a medir o a comparar serán figuras geométricas. Y para explicar esto de una manera más sencilla, les mostraré dos ejemplos. Del lado izquierdo tenemos dos cabezas extraterrestres que son proporcionales y por lo tanto semejantes, porque guardan la misma proporción entre sus dimensiones. Y del lado derecho tenemos dos figuras geométricas que no son semejantes, ya que no guardan la misma proporción entre su base y su altura. El avión del lado izquierdo es mucho más ancho que el avión del lado derecho. Ahora, existen tres criterios matemáticos que nos dicen si dos triángulos son semejantes. El primero de ellos es el criterio de semejanza lado, lado, lado. El segundo, el criterio de semejanza lado, ángulo, lado. Y el tercero, el criterio de semejanza ángulo, ángulo, ángulo. Este último será el que mencionaré, ya que es el único que ocuparemos en nuestra demostración. Lo que nos dice es que si dos triángulos tienen sus ángulos correspondientes iguales, entonces sus lados correspondientes son proporcionales y por lo tanto los triángulos son semejantes. Ahora sí, comencemos con la demostración. ¡Agárrate! Recordemos rápidamente lo que nos dice el teorema de Pitágoras. En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Oye, pero ¿qué es esto de hipotenusa y de catetos? Ah, mira, en un triángulo rectángulo, el lado opuesto al ángulo recto o ángulo de 90 grados se conoce como la hipotenusa y a los otros dos lados o lados adyacentes son los catetos del triángulo. Ahora sí, trazamos un triángulo rectángulo con vértices A, B, C y por comodidad elegiremos el vértice B para colocar nuestro ángulo recto, como podemos observar en el dibujo. Además, denotaremos a la hipotenusa con el color verde y a los catetos con el color rojo. Luego, trazamos la altura de manera perpendicular desde la hipotenusa al vértice B, como se muestra en el dibujo, obteniendo un nuevo punto de referencia sobre la hipotenusa, el punto D. Podemos observar que se forman dos nuevos triángulos rectángulos más pequeños, los triángulos ABD, que denotaremos con el color amarillo, y el triángulo BCD, al que denotaremos con el color morado. Observemos que los ángulos rectos respectivos de dichos triángulos son el ángulo beta y el ángulo gamma.
Ahora, veamos que son semejantes con nuestro triángulo original ABC. Sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo cualquiera es igual a 180 grados. Por lo que, utilizando el criterio de semejanza ángulo, 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 si logramos que dos triángulos tengan sus ángulos correspondientes iguales, entonces los triángulos serán semejantes. Por un lado, el triángulo ABC, que es nuestro triángulo original, y el triángulo ABD, que es el triángulo amarillo, comparten el ángulo delta. Y ambos tienen un ángulo recto de 90 grados. En el caso de nuestro triángulo original, es el ángulo alfa. Y en el caso del triángulo amarillo, es el ángulo beta. Por lo que los ángulos epsilon del triángulo amarillo y el ángulo z de nuestro triángulo original deben ser iguales para que la condición de la suma, que es igual a 180 grados, se cumpla. Realicemos algo similar, pero con nuestro triángulo morado y nuestro triángulo original. El triángulo ABC y el triángulo BCD comparten el ángulo Z y ambos tienen un ángulo recto de 90 grados. En el caso de nuestro triángulo original es el ángulo alfa y en el caso del triángulo morado es el ángulo gamma. Por lo que los ángulos delta de nuestro triángulo original y el ángulo eta del triángulo morado deben ser iguales. Y, nuevamente utilizando el criterio de semejanza ángulo, 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 los triángulos amarillo y morado son semejantes al triángulo ABC. Realicemos algunas observaciones. Como el triángulo amarillo y nuestro triángulo original son semejantes, ambos tienen la misma proporción. Así que, tomamos primero nuestro triángulo amarillo, que es el triángulo ABD, y dividimos a la hipotenusa, que es el segmento AB, entre su cateto más chico, que es el cateto AD. Y esta proporción debe de ser igual a la de dividir a la hipotenusa del triángulo original, que es el segmento AC, entre su cateto más chico, que es el segmento AB, obteniendo la siguiente igualdad. Esta igualdad la despejamos y obtenemos que AB cuadrada es igual a AC por AD. Ahora, como BCD, que es nuestro triángulo morado, y el triángulo original ABC son semejantes, ambos tendrán la misma proporción. Y esta proporción será la de dividir la hipotenusa, pero ahora entre su cateto más grande. Primero tomamos la hipotenusa de nuestro triángulo morado, que es el segmento BC, y lo dividimos entre su cateto más grande, que es el segmento CD. Esta proporción debe de ser igual a la de dividir la hipotenusa de nuestro triángulo original, que es el segmento AC, entre su cateto más grande, que es el cateto BC, obteniendo la siguiente igualdad. Esta nuevamente la despejamos y obtenemos que BC cuadrada es igual a AC por CD. Ya casi acabamos. Pon mucha atención. Sumamos los dos resultados anteriores, obteniendo que AB cuadrada más BC cuadrada es igual a AC por AD más AC por CD. Como AC aparece en estas dos multiplicaciones, factorizamos AC, obteniendo lo siguiente. AB cuadrada más BC cuadrada es igual a AC por AD más CD. Por último, volvamos al dibujo. Fijémonos rápidamente en esta parte de la ecuación anterior, el segmento AD más el segmento CD. Esa suma realmente es el segmento AC. Aquí tenemos al segmento AD y por otro lado aquí tenemos al segmento CD. Así que lo que realmente tenemos es que AB cuadrada más BC cuadrada es igual a AC por AC, que es igual a AC cuadrada.
Acabamos de demostrar el teorema de Pitágoras. Checa. Aquí tenemos el segmento AB y aquí tenemos el segmento BC. Estos dos segmentos realmente son los catetos de nuestro triángulo rectángulo original. Cada uno lo elevamos al cuadrado y realizamos su suma. Esta suma va a ser igual a la del segmento AC elevado al cuadrado, que realmente es la hipotenusa al cuadrado. Es aquí donde demostramos el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Sorprendente, ¿no? Si te gustó el video y la demostración, no olvides suscribirte y darle like. ¡Nos vemos!